Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y mis apreciados amigos que una vez más nos acompañan en el estudio de esta lección de escuela sabática. Nos complace una vez más estar con cada uno de ustedes. Me presento, su hermano en Cristo, Óscar Martínez, y en esta ocasión nuevamente me encuentro acompañado de mi querida esposa. Bienvenida, hermana Jennifer. Muchas gracias, mi querido hermano Oscar, por la invitación. La verdad que es un gusto para mí y un placer nuevamente estar con ustedes. Espero yo en Dios que podamos aprender y podamos compartir lo aprendido en esta hermosa lección con las demás personas que nos rodean. Así que bueno, comencemos con este estudio tan precioso que el Señor nos ha dado. Muy bien, solamente también recordarle, queridos hermanos, que pueden encontrar el estudio de esta lección con respuestas sugeridas en la descripción del video para que ustedes puedan descargarlos y así también compartirlo a todos sus conocidos. Vamos a iniciar esta lección, sin antes vamos a dirigirnos siempre al trono de la gracia de nuestro Dios mediante la oración. Así que les pedimos a que donde ustedes se encuentren puedan acompañarnos a orar. Padre nuestro, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado, glorificado y exaltado sea su nombre por todas las edades sin fin. Gracias porque hasta este momento su brazo poderoso nos ha guardado, nos ha sostenido. Le imploramos de manera especial en este momento que vamos a estudiar esta lección de escuela sabática, que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas, que podamos obtener el mayor provecho y que puedas ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Bendiga a nuestros hermanos, nuestros amigos que nos han de acompañar en este estudio y denos de su aprobación. Que su Santo Espíritu nos haga entender estas lecciones y que puedan ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo imploramos y lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a iniciar entonces con la lección número 5 para este sábado 1 de agosto de este año 2026. Y como decíamos en la lección pasada, vamos a estudiar nuevamente la vida de un profeta menor. En este caso, la historia de Jonás. Ya estudiamos en la lección del sábado pasado, hermana Jennifer, cómo este hombre tuvo que afrontar una experiencia totalmente difícil, agobiante, a consecuencia de haber desobedecido el mandato divino. Ahora, la lección lleva por título ¿Haces bien? Nótese que nuevamente se utiliza una pregunta como título a esta pregunta, o a esta lección, mejor dicho. Y es interesante porque esta pregunta que el Señor hace, lo hace en un momento en el que nos quiere dar una lección también a cada uno de nosotros, para que podamos aprender de la vida de Jonás. Hay una nota de introducción. Vamos a pedir a nuestra hermana Jennifer que nos ayude leyendo la nota de introducción. Bien, nos dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora bien, el deseo de todas las gentes, en la página 39 también nos dice, habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación, no se omite ningún milagro de misericordia, no se deja sin empleo ningún agente divino, se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Y esta nota a mí me encantó, hermano Oscar. Cuando yo la estaba leyendo, yo dije, qué nota más bonita, porque es una promesa para nosotros. Dice que no se escatima nada por nuestra salvación. Y para los que decimos, no, pues yo no soy suficiente para salvarme, yo no me merezco la salvación, el Señor no piensa de esa manera. Él está dándolo todo para que nosotros podamos salvarnos, para que nadie se quede. Dice que Él no escatima ni siquiera ningún milagro, no se omite ningún milagro, dice, ningún milagro de misericordia, no se deja sin empleo ningún agente divino. O sea que sus ángeles y todo su poder está A nuestra a nuestra disposición. disposición, y es tan bonito porque realmente ahí es donde nos damos cuenta que el amor de Dios por nosotros es tan inmenso, porque somos algo tan pequeño en el universo del Señor
y Él aún así se fija por nosotros, se fía de nosotros. Y nos dice, lo que nos dice Apocalipsis 15:3 me gusta mucho, porque Él dice, bueno, decía Juan el teólogo, decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son tus caminos. No hay un camino distinto a este que sea tan justo, tan perfecto, tan maravilloso como el camino del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para que esta lección pueda servirnos y nos pueda dar el ánimo que necesitamos. Si usted que nos escucha se siente desanimado, siente que le falta algo, hoy tal vez esté aquí la palabra que Dios quiere que usted específicamente escuche. Que el Señor nos ayude. Muy bien. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué comisión recibió de nuevo el profeta? ¿Qué hizo esta vez? Bien, ya estudiamos en la lección pasada que Dios le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive y proclama en contra de aquella ciudad, porque su maldad ha llegado hasta mí. Ahora, estudiamos en la lección pasada de que cuando Dios le da este mandato a Jonás, él desobedece y en lugar de acudir fielmente a lo que Dios había dicho, él huye de la presencia de Dios y se va a Tarsis. Y ahí en la travesía del mar comienza una experiencia desagradable para Jonás, pero que al final le ayudó para que se humillara ante Dios. Ahora, nuevamente, como Dios tenía un plan, un propósito para esta ciudad, que ya estudiamos también en la lección pasada, que era una ciudad sanguinaria, una ciudad violenta, una ciudad que se complacía haciendo la maldad, entonces nuevamente le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y nótese esto, dice la expresión bíblica que ahora Jonás se levanta y se fue a Nínive conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Ahora, hablemos un poco acerca de esta ciudad, hermana Jennifer. En la lección pasada detallamos la condición que se encontraba en esta ciudad. Ahora detallemos un poco, por así decirlo, la geometría o la región de esta ciudad, las dimensiones, mejor dicho, de esta ciudad. Dice la historia bíblica que Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Pero dice que Jonás comenzó a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba, y la amonestación y el mensaje que él proclamaba en esa ciudad era, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora nótese, hermana, no era un mensaje agradable el que Jonás iba a proclamar a aquella ciudad, y aparte de eso, era un mensaje que humanamente, ¿verdad? Jonás, me imagino que al final de todo terminó exhausto, porque esta ciudad no era pequeña. 3 días de camino. De hecho, yo me ponía a analizar, ¿verdad? Hace mucho tiempo mi abuela me comentaba que cuando ella era joven y que todavía no habían tantos carros acá en El Salvador, estoy hablando de muchas décadas atrás, dice ella que para viajar de Santa Ana a San Salvador había que venir en carreta y no crea usted que venía ella en la carreta, sino que ellos caminaban al lado de la carreta. Dice ella que se demoraban aproximadamente 3 días en llegar de Santa Ana a San Salvador caminando. Yo me pongo a pensar 3 días y nosotros ahora en los carros, ahora que hay tanta tecnología, ¿verdad? Que en carro o en bus, digamos, son 45 minutos de aquí a Santa Ana, sin tráfico, claro, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar 45 minutos y hay aproximadamente 50 kilómetros. Entonces, considerando que esta ciudad tenía 3 días de camino, yo me supongo que tenía por ahí unos 50 kilómetros de dimensión para que él la pudiese abarcar, digamos. Entonces, era una ciudad extremadamente grande porque hoy, pues bien difícilmente yo conozco acá en El Salvador ciudades así de grandes. De hecho, San Salvador no tiene más de 50 kilómetros de dimensión de grande. Hay ciudades, me supongo yo, en Estados Unidos, en Guatemala, hay ciudades más grandes, pero acá en El Salvador no. Y es una dimensión bien grande. Para que se haya demorado 3 días en poder cruzar la ciudad para poder pregonar este mensaje, era una ciudad bien grande. Muy bien, aparte de eso, hermana, de que el mensaje que él iba a dar en ese momento tenía que ser pregonado, es decir, no debía de pasar por alto ninguna casa para poder predicar lo que Dios le había demandado. Todos los habitantes de Nínive tenían que sí o sí escuchar
el mensaje que Dios les había mandado por medio del profeta Jonás. Y es por eso que él se esforzó para poder cumplir, ahora sí, fielmente el mandato que Dios le había dado. Ahora, Aunque yo me supongo, hermano Oscar, que a veces, bueno, en una ciudad que es así grande y hay mucha, usted sabe que en la ciudad siempre hay mucha comunicación, la gente siempre, mira, fíjate que ahí anda un hombre, quién sabe cómo habrán apodado al pobre Jonás, ahí hay un hombre que anda diciendo en las calles que Nínive va a ser destruida y empezó eso a propagarse. propagarse de casa en casa, de lado en lado y todas las personas empezaron a hablar de eso porque pues llegó muy lejos la noticia, ¿verdad? Exacto, era algo que totalmente cambiaba la perspectiva o cambiaba quitaba, mejor dicho, la tranquilidad en la cual se encontraba aquella ciudad. Claro, a pesar de que era una ciudad sanguinaria, nunca había venido alguien a decir por culpa de la maldad que ustedes hacen van a ser destruidos, pero eso vino a atormentar, a quitar la paz que se encontraba en aquella ciudad. Entonces es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo ahora sí este siervo de Dios cumplió a cabalidad el mandato que Dios en primera instancia le había dicho. En conclusión, ¿qué comisión recibió de nuevo el profeta? Ir a pregonar a Nínive sobre aquella gran ciudad. ¿Y qué hizo esta vez? Obedeció fielmente al mandato de Dios. Pregunta número 2, hermana Jennifer. ¿Cómo reaccionaron el rey, sus nobles y el pueblo ante la predicación de Jonás? Bueno, aquí está lo que yo le digo, hermano, porque yo me supongo que Jonás no llegó directamente hasta donde el rey, pero por haberlo pregonado en toda la ciudad, eso empezó a pasarse, a comunicarse, incluso hasta entre sirvientes, me supongo yo, porque dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla el rey y dice que se despojó de su vestimenta. Y antes nosotros sabemos que los reyes eran bien ostentosos para vestirse, pero dice que él se cubrió de cilicio. El cilicio es una vestimenta muy humilde que realmente ni siquiera es cómoda. Viene siendo como una tela áspera que no es cómoda para la piel. Y dice que él se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Entonces, vemos acá que desde el más grande hasta el más pequeño de la ciudad, hasta el animalito más pequeño, dice que proclamaron ayuno para cambiar. Yo me pongo a pensar, a veces uno dice, vamos a hacer un ayuno, y sí, pero vamos a hacerlo los grandes, porque los niños no lo aguantan. Los niños hasta mediodía, los bebés no pueden ayunar. Uy, no, ¿cómo van a ayunar los bebés? Pero la aflicción del rey y del pueblo era tan grande que dice que hay todos, hombres y animales y bueyes y ovejas, toditos, hasta los animales y hasta los niños. De hecho, hay un comentario que habla de que hasta los bebés de pecho hicieron el ayuno. ¿Por qué? Porque era grande la aflicción. Querían Exacto. realmente un cambio y querían ser perdonados por el Señor. Y entonces le dice el rey, conviértase cada uno de su camino. Cambie esa forma de actuar, de ser. Y realmente dice que el pueblo se unió al ayuno. Y así reaccionaron, bueno, el rey, sus nobles y el pueblo ante la predicación de Jonás. Qué interesante, ¿verdad? Cómo este pueblo se unió. Este pueblo actuó unánimes. Y ahora, fíjese, hermana Jennifer, es bien interesante cómo este pueblo tenía un propósito en conjunto y era el perdón. Ahora, si nos ponemos a pensar en nuestros tiempos, ¿cómo cuesta hacer que todo un mismo pueblo se una en un mismo propósito para poder así obtener el perdón de nuestras faltas? Es bien difícil y esta lección claramente es una reprensión para nosotros. Si aquella ciudad, que ya más adelante vamos a ver por qué esta ciudad era sanguinaria, era terrible, se humilló, se unió en conjunto para poder así obtener el perdón, ¿por qué nosotros no hacerlo? Que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. ¿Por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué ahora cuesta que nosotros nos podamos unir, ¿verdad?, como un solo pueblo en ayuno? Entonces es bien interesante ver, ¿verdad?, cómo este pueblo nos da una lección a pesar de la condición en la que ellos se encontraban. Ahora, en conclusión, ¿cómo reaccionaron el rey, sus nobles y el pueblo ante la predicación de Jonás? Número 1, se despojaron de sus ropas. Número 2, se vistieron de cilicio.
Número 3, se sentaron sobre ceniza. Número 4, se sometieron a un sacrificio, es decir, a un ayuno. Y número 5, se convirtieron de su mal camino. Pregunta número 3. ¿Qué queja y petición presentó Jonás? Bien, siguiendo un poco a lo que decíamos y comentábamos de la pregunta anterior, el rey de Nínive, cuando proclamó, hermana Jennifer, este ayuno colectivo, él decía entre sí, tal vez Dios tiene misericordia de nosotros y no nos destruye. Exacto. Y fue así, ¿sí? Dice las Sagradas Escrituras que Dios vio cómo este pueblo se arrepintió, se humilló y se arrepintió, o mejor dicho, y ya no les hizo el mal que había pensado hacerles. Ahora, aquí viene lo interesante de la historia y siento yo que es el centro nuevamente de la historia, hermana Jennifer. Pareciera, ¿verdad?, contradictorio la reacción de Jonás. ¿Por qué? Porque cualquier profeta de Dios, cuando amonesta a un pueblo y Dios ya ha dado la sentencia, ¿qué esperaría que el profeta hiciera al ver que el pueblo acude al llamamiento y se convierte de su mal camino? Se esperaría de que el profeta se alegrara. En el antiguo tiempo, ¿verdad?, cuando los profetas, por ejemplo, el profeta Samuel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías proclamaban en contra de Israel y no obedecían, se entristecían. Pero ¿cómo se hubiesen sentido ellos si el pueblo realmente hubiese atendido a la voz de Dios? Se hubieran alegrado en gran manera. ¿Pero fue esta la experiencia de Jonás? No fue. Y pareciera totalmente contradictorio a su ministerio. ¿Por qué? Porque en lugar de alegrarse porque aquel pueblo, aquella nación se arrepintió y Dios no los iba a destruir, dice que él se enojó. Se enojó. Dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 4 del libro de Jonás, versículo 1 en adelante. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ahora, ¿qué logramos notar nosotros en la expresión o en el comportamiento de Jonás? Él hasta cierto punto, hermana Jennifer, estaba tratando de justificar el por qué, en primer lugar, había desobedecido la primera orden que Dios le había dado. ¿Qué fue lo que él le reprochó en este momento a Dios? Yo por eso huí a Tarsis, yo por eso rehusaba venir a proclamar sobre esta ciudad, porque al final de todo yo sabía que tú no las ibas a destruir. Eso era en lo que se excusaba Jonás. Pero ¿tenía razón Jonás? No tenía razón, porque él no comprendía por qué Dios actuaba de esa manera. Ahora, pasaba algo, queridos hermanos. Muchas veces cuando nosotros tenemos un propósito en nuestra vida y no se cumple porque no es la voluntad de Dios, que hacemos nosotros? Nos enojamos, nos molestamos con Dios y comenzamos a reprocharle a Dios y le comenzamos a decir que no soy tu siervo, que acaso no soy parte de tu pueblo como para que no me cumplas esta petición. Comenzamos nosotros a excusarnos de nuestro mal proceder. Ahora, era lo que estaba haciendo en este momento Jonás. Él estaba excusando el mal proceder que había hecho en primer lugar, de haber desobedecido a Dios. Pero ¿era correcto? No lo era, porque él no comprendía el plan divino. Ahora, es por eso que Jonás se quejaba. Ahora, ¿cuánto daño puede hacernos una queja, hermana Jennifer? Cuando nosotros no comprendemos algo y comenzamos a quejarnos, ¿cuán dañino es para nuestra vida? El que nosotros no queramos aceptar la voluntad de Dios es demasiado duro. Ahora, hay algo en la nota que quiero resaltar. Dice, debe saber que Dios lo tiene bajo su especial cuidado. Debe confiar en Él porque usted lo ama y Él a usted. Pero era lo que Jonás no comprendía.
Él no comprendía el amor de Dios y es por eso que él se quejaba y que él se enojó en gran manera. Más adelante vamos a ver cómo Dios actuó con este enojo de Jonás. Ahora, en conclusión, ¿qué queja y petición presentó Jonás? La queja era que él conocía a Dios cómo era de grande y misericordioso y que en definitiva no iba a destruir a Nínive. ¿Y cuál era la petición que le presentó? Que le quitara la vida, porque mejor le era la muerte que la vida. Pregunta número 4, hermana Jennifer. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué pasaba por la mente de Jonás? Bueno, aquí nos damos cuenta que hay, bueno, yo considero que hay tal vez dos planes, los que Dios tenía, pero vamos a ver primero qué pasaba por la mente de Jonás. Bueno, nosotros vemos que le pregunta el Señor, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a saber qué acontecería con la ciudad. ¿Qué entonces esperaba Jonás? Que bueno, que el Señor dijera, no, no lo voy a perdonar y lo voy a destruir. Él quería ver la destrucción de la ciudad. Eso pasaba por su mente. Vamos a ver si Dios es grande y misericordioso y o los perdona o los destruye. Él quería ver qué sucedía. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Primero, Dios tenía el plan de darles una segunda oportunidad a esta ciudad, porque Dios es grande en misericordia. Ya lo decíamos en la nota de introducción que su misericordia es grande para con nosotros. Pero también tenía un plan, y el plan era de darle otra lección a Jonás, porque ya vemos que viene de aprender una tras otra lección, y nosotros a veces somos así, hermano Oscar. Nos gusta aprender lecciones de diferentes maneras. Y el Señor, que es tan bueno para darnos lecciones, Él nos dice, está bien, te voy a enseñar otra lección. Entonces viene Él y le da, y hace un plan para darle otra lección a Jonás. Realmente es duro porque a veces nosotros nos la buscamos también. Buscamos que vengan esas lecciones duras para nuestra vida y después nos quejamos que por qué esas lecciones, que por qué tan duras las pruebas, pero es porque nosotros no queremos aprender, como decía mi mamá, a las buenas. Nos gusta aprender a las malas. Y no es porque el Señor nos quiera enseñar así, es porque nosotros así queremos aprender. Bien, es bien interesante ver, ¿verdad? Que muchas veces nosotros no aprendemos con una lección, hermana Jennifer. Necesitamos de más reprimendas para poder ahora sí aprender. Pero Dios nos ayude, ¿verdad? Para que en nuestra experiencia cristiana Dios no tenga que reprendernos una tras otra, para que nosotros entremos en razón y así podamos realmente aprender la lección. En conclusión, ¿cuál era el plan de Dios? Número 1, mostrarle la misericordia a la ciudad de Nínive. Y número 2, demostrarle mediante otra lección a Jonás cuán grande es su amor por todos. ¿Y qué pasaba por la mente de Jonás? Que aún así Dios destruiría la ciudad de Nínive. Pregunta número 5. ¿Qué hizo Dios para darle a Jonás una lección necesaria? Ahora, nótese esto, hermana Jennifer. ¿Cómo era esta lección? Dice la pregunta. De lección tras lección. Exacto, pero era una lección necesaria. Una lección que necesitaba sí o sí Jonás. Y muchas veces nosotros podemos ser otros Jonases modernos porque necesitamos lecciones tras lecciones para poder aprender ahora sí el plan de Dios. Ahora, nótese esto, dice la lección, dice la palabra de Dios en el libro de Jonás, en su capítulo 4, versículos número 6 al 8, que en ese momento, cuando Jonás se había acomodado en aquella enramada que había hecho porque él esperaba ver la destrucción de la ciudad, Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar que él tenía. Y dice la Biblia que Jonás se alegró en gran manera por aquella calabacera. Pero al venir el alba al siguiente día, Dios preparó un gusano que hirió la calabacera y en cuestión de una noche, dice que la calabacera se secó.
Y con más eso, dice que Dios preparó un viento solano y derribó toda aquella enramada que Jonás había hecho. Y dice que el sol, dice que era tan fuerte que hería en la cabeza a Jonás hasta el punto que este pobre profeta se desmayaba de lo fuerte que era, cómo le hería el sol, ¿verdad? Entonces dice las Sagradas Escrituras que en ese momento Jonás dice que deseaba la muerte y le decía al Señor, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora, Dios estaba nuevamente dándole una lección a Jonás. Ahora, me llama la atención, hermana Jennifer, cómo Dios utilizó algo totalmente imposible para poder darle una lección a Jonás. ¿En qué sentido? Dice que en cuestión de una noche, dice que nació aquella calabacera y le llenó de sombra a Jonás. Ahora, ¿es posible eso, hermana Jennifer? No. Claro Fíjese que estudiando un poco acerca de cómo se desarrolla esta planta, por así decirlo, la calabacera, dice estudios que para que aquella calabacera pudiera llenar aquel espacio, poder cubrir aquella enramada y proporcionar sombra, tenían que pasar por lo menos 40 días para que pudiera tener una sombra agradable. Pero Dios, ¿en cuánto tiempo lo había hecho? En una noche. En cuestión de una noche, era algo totalmente imposible. Claro, eso agradó a Jonás y disminuyó su enojo, porque estaba ahora en condiciones totalmente agradables. Pero ¿qué sucedió después? Dios mandó un gusano para que hiriera aquella calabacera y en cuestión de una noche nuevamente, aquella calabacera se secó. Algo totalmente imposible también en nuestros días, porque un gusano, aunque fíjese, hermana Jennifer, hay una versión de la Biblia que dice Dios envió una plaga en contra de aquella calabacera. Entonces, podríamos decir nosotros, sí, era obvio, era posible que se secara en cuestión de una noche. Entonces, pero con esto Dios quería darle una lección a Jonás. Ahora, hay algo interesante en la nota, hermana Jennifer, y dice la primera parte de la nota. Muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero no confían en el Señor para el futuro. Qué terrible esto, hermano. Porque muchas veces nosotros nos alegramos cuando Dios suple nuestra necesidad en el momento de angustia, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en situaciones que abarcan un lapso de tiempo para un futuro, nosotros comenzamos a dudar y comenzamos a decir, ¿será que voy a poder sobresalir en esto? ¿Será que voy a poder lograr esto? ¿Será que voy a salir de todo esto? ¿Por qué? Porque lastimosamente nosotros no aprendemos con una sola lección. Son necesarias lecciones tras lecciones, así como la experiencia de Jonás, para poder comprender así cómo Dios puede obrar en cada una de nuestras vidas. De hecho, parte de la nota, hermano Oscar, nos dice algo bien bonito, que dice, cuando surgen dificultades o se ven en aprietos, cuando se someten a prueba, su amor y su fe en Dios, evitan la prueba y se quejan del procedimiento empleado por Dios para purificarlo. Y es lo que muchas veces, cuando ya viene la prueba, no creemos que el Señor nos vaya a ayudar y entonces evitamos la prueba mejor o empezamos a quejarnos también, no creyendo que el Señor pueda realmente obrar algo en nosotros, cuando realmente esa es la lección que el Señor trae para nosotros, ¿verdad? Exacto. Ahora nótese esto, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad?, que Dios nos hace dudar, pero no es eso. Lo que quiere realmente Dios es hacer en nosotros, es que tengamos una convicción plena y no dudemos, aun cuando el panorama esté en nuestra contra. En conclusión, ¿qué hizo Dios para darle una lección, para darle a Jonás una lección necesaria? Bueno, preparó una calabacera que en espacio de una noche creció y asimismo permitió que en espacio de una noche se secara y aquella calabacera pudiera ser derribada. Pregunta número 6. ¿Qué pregunta le hizo Dios al profeta? ¿Por qué, hermana Jennifer? Bueno, entonces le dice Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le dice Jonás, mucho me enojo, hasta la muerte. Yo me imagino que el enojo de Jonás era enorme y yo digo, ¿qué me podría a mí enojar tanto hasta la muerte?
Yo creo que hasta el momento no sé qué me podría enojar tanto hasta la muerte, pero me imagino que era, por lo que yo considero, tal vez Jonás tenía un comportamiento algo sanguinario. Él era de temperamento sanguinario, se enojaba muy rápido. Y por eso él le decía, no, me enojo hasta la muerte. ¿Y por qué? Porque, porque él quería ver destruida la ciudad, porque ahora no tenía su calabacera que le daba sombra. Entonces, pero viene el Señor y le dice algo que a mí me llama mucho la atención. Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, pero que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Ahí estaba la lección que le quería enseñar el Señor a Jonás. ¿Cómo es que él sí sentía ese amor y sentía dolor por una calabacera que él no había hecho? Y ahora, ¿cómo no el Señor iba a sentir dolor por tanta gente, verdad, que había ahí? Entonces, una parte de la nota que a mí me gustó muchísimo es que dice que Dios no se goza con la muerte de los injustos. Exacto. Ha soportado mucho tiempo a corazones obstinados y endurecidos. Y fíjese, hermano, que aquí es donde yo digo, realmente hay algo muy esencial para aprender en esta lección. Y es que muchas veces nosotros, cuando vemos a un hermano que está mal, y el hermano es llamado para ser ya sea disciplinado o recibir un cortamiento, muchos de los hermanos dicen, qué bueno, se lo merecía. Y esto es duro porque nosotros no deberíamos de sentirnos así. Dice que Dios no se goza por la muerte de los injustos. Nosotros no deberíamos de gozarnos cuando a un hermano le va mal o tiene consecuencias, ya sea que estas consecuencias vengan por sus mismos pecados. Nosotros no deberíamos de sentir gozo por ese mal que le está sucediendo. Es más, deberíamos sentir dolor por nuestro hermano y orar por esta persona, acercarnos para ver en qué podemos ayudar. Pero nosotros, en vez de acercarnos para ayudar, nos acercamos para criticar y Exacto. decir, ah, no, está bueno lo que le pasó. Y a veces es también, se pasa para nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos la amonestación y nosotros nos molestamos por lo que nos están amonestando, cuando en realidad no deberíamos de actuar de esa manera. Que el Señor nos ayude para hacer ese cambio en nosotros, hermano Oscar. Que no nos molestemos cuando vengan cosas así o cuando que no nos alegremos por el mal que le está sucediendo a los demás, porque no debería de ser esa nuestra actitud. Deberíamos de sentir dolor por nuestros hermanos, por nuestro prójimo y tratar de hacer algo, ponernos en ayuno por el hermano, en oración por el hermano, para que el Señor también pues abarque su misericordia más todavía. Sí, es bien complejo y es bastante delicado cuando nosotros nos ponemos a pensar en situaciones así como mencionaba, hermana, que un miembro de iglesia puede ser excluido, puede ser disciplinado. Hay muchos que se alegran en lugar de compadecerse. No se ponen a pensar de que vamos a dar cuenta por lo mal que nosotros estamos comportándonos o por el mal que le deseamos a aquella persona que está pasando un momento de prueba difícil en su vida. Dios puede ayudarnos para que nosotros dejemos de ser insensibles, porque a eso se le llama insensibilidad, hermana. El no condolernos por la situación dura que está pasando nuestro hermano, sino todo lo contrario, gozarnos. Dios pueda librarnos de ese pecado tan grande de gozarnos o de ver o de esperar la destrucción de alguien que también merece la misericordia de nuestro Dios. En conclusión, ¿qué pregunta le hizo Dios al profeta? ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Por qué? Porque Dios quería que Jonás comprendiera que así como él tuvo compasión por la calabacera en la cual no había trabajado, Dios había tenido compasión por los seres que él había creado. Pregunta Amén. número 7. ¿Qué atributos divinos se revelaron? Bien, después que Dios le hace énfasis en por qué él se condolía en algo que ni siquiera había trabajado, Dios le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Hay otra versión de la Biblia, hermana Jennifer, donde Dios le hace la pregunta, ¿no tendré yo misericordia de Nínive, aquella ciudad grande donde hay más de 120,000 personas que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué? Pasaba algo con esta ciudad, hermana Jennifer. La historia bíblica nos dice que esta ciudad era una ciudad
que había quedado prácticamente en el olvido, en el cual nadie llegaba a esa ciudad para poder orientarlos, para poder decirle, pero eso que ustedes hacen está muy mal, eso que ustedes hacen no deben de hacerlo porque es un pecado. Ellos no habían recibido en ese momento instrucción de lo bueno y lo malo, y es por eso que Dios se condolió de esta ciudad. Es más, Dios se alegró porque estos hombres, a la primera amonestación, al primer llamado de atención, aceptaron el cambiar su mal proceder. Y nosotros, hermanos, muchas veces tienen que estarnos, repite y repite las cosas para poder comprender. Y es más, nos enojamos cuando viene un ministro, viene un anciano, viene un obrero y nos dice, hermanito, eso que usted está haciendo está muy mal. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Muchas veces nos quejamos y es más, comenzamos a murmurar en contra de aquel que nos ha dado la reprensión. Qué terrible pecado, queridos hermanos, porque en lugar de aceptar con agrado, así como lo hizo esta ciudad, que no sabía diferenciar entre lo bueno y lo malo, aceptaron a la primera. Y nosotros, hermanos, que es necesario muchas veces la lección, muchas veces es necesario la disciplina para poder ahora sí entender que estábamos mal. Qué interesante situación, hermanos. Ahora, esta ciudad es elogiada en este momento de la historia por haber comprendido que era necesario cambiar y así poder obtener la misericordia de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué elección la que nos da el comportamiento de esta ciudad. Imagínese, hermana Jennifer, aquel monarca. ¿Qué se esperaría de un monarca que lo llegan a sentenciar de muerte? Que responda con fuerza, que responda con autoridad. Pero este hombre reconoció que había alguien superior a él, al cual él debía de someterse. Hubo humillación en su Hubo corazón. humillación, exacto. Y no solamente hubo humillación para sí, sino que hizo que los demás sintieran también humillación en sus vidas. Y así todo el pueblo, toda la nación obtuvo el perdón de Dios. Ahora, ¿qué atributos divinos se revelaron en todo esto? Podríamos decir nosotros, hermana Jennifer, arrepentimiento por parte de la ciudad. Humillación también por parte de la ciudad. Pero por parte de Dios, o mejor dicho, por parte de nuestro Dios, misericordia, bondad y amor en gran medida. Así que, queridos hermanos, esta lección es algo tan significativo para nuestra vida que muchas veces nosotros estudiamos, hermana Jennifer, la historia de Jonás como la historia de aquel hombre que desobedeció el mandato de Dios, como aquel hombre que pasó 3 noches y 3 días en el vientre de aquel pez. Y eso es lo relevante de la historia. Pero hay algo también que el Señor nos muestra con la historia de Jonás, con la experiencia de este hombre, que muchas veces es necesario pasar por la aflicción a consecuencia de nuestros actos para poder reconocer nuestros errores y enmendar nuestro mal proceder. Pero también es necesario lección tras lección para que podamos comprender cuán grande es la misericordia y el amor de nuestro Dios. Ahora, en conclusión, la séptima pregunta. ¿Qué atributos se revelaron? Por parte del ser humano, arrepentimiento y humillación. Pero por parte de Dios, misericordia, bondad y amor. Así que, queridos hermanos, que el estudio de esta lección realmente pueda quedar como una impresión en nuestro corazón y en nuestra mente para poder así llevarlo al campo de la práctica. Así que, queridos hermanos, les agradecemos nuevamente por habernos acompañado durante el desarrollo de esta lección de escuela sabática, esperando que sea de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a finalizar nuevamente con una oración. Amante y soberano Padre Celestial, que su morada es en las alturas de los cielos, infinitas gracias le damos nuevamente, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar su palabra una vez. Ayúdenos a aprender de la lección de Jonás, que no tengamos que vivirla para poder llevar esta lección en nuestra vida, sino que de estas historias podamos aprender que tú eres Dios, Señor, y que siempre debemos hacer tu voluntad y no la nuestra, que debemos seguir las órdenes que tú nos das, por muy difíciles que nos puedan parecer, que debemos aprender a tener misericordia por nuestro prójimo, amor, y debemos aprender a ser humildes también.
Ayúdenos, Señor, a que su misericordia es tan grande que alcanza hasta el más vil pecador, y que nosotros no somos quien para poder juzgar los pecados de este mundo, sino que eso es algo que te corresponde solamente a ti. Señor Jesús, quédese con cada uno de los oyentes por las diferentes plataformas y bendiga a los que acá nos encontramos también, que lo que hayamos dicho, si estuvo bien, pueda ser recibido con gracia, y si no, Señor, perdónenos si algo de lo que hemos dicho no estuvo conforme a su palabra. Quédese con nosotros, por favor, te lo imploramos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estos favores. Amén. Amén. Bien, apreciados amigos, es así como hemos llegado al término de este estudio de la lección de escuela sabática, esperando que cada una de las respuestas sugeridas puedan servirles de mucho, puedan ser de mucha bendición para nuestras vidas y nuestra edificación. Y los esperamos en otra lección. Se despide su servidor Oscar Martínez y agradecemos también a nuestra hermana Jennifer por habernos acompañado. Con placer. El Señor les bendiga.